Hola, ¿qué tal? Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y que se encuentren todos con buena salud. Como ya saben, las clases van a permanecer en este formato a distancia por lo que transcurre, por todo lo que va a durar el semestre. Entonces, pues vamos a continuar de esta manera. Voy a estar alternando también, posiblemente, aparte de estos videos, em, posiblemente una o dos sesiones en vivo para hacer preguntas y respuestas y les dejaré también algunas lecturas o actividades posiblemente. Todavía lo estoy analizando. Por otra parte, con respecto al proyecto final, debido a que ya todo va a ser en línea, el proyecto final va a quedar como en pura simulación. De preferencia me gustaría que lo implementaran en Multisim, emulando el comportamiento de algún microcontrolador. En el supuesto de que no pudieran, en el peor de los casos, pues hacer la simulación ya sea en Simulink o en MATLAB. De preferencia yo pensaría que en Simulink, ¿no? Para que se vea cómo van trabajando con bloques. Y ya de plano, si no, pues en MATLAB. ¿Qué otra cosa? Las actividades las voy a seguir subiendo en Moodle. Son actividades individuales. Y a los que se les dificulte entregarlo o subirlo a la hora que está estipulado en la plataforma, pues me lo pueden enviar al correo electrónico. Y bueno, creo que hasta este momento son todos los avisos. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy. El último tema que fuimos fue la transformada discreta de Fourier, la DFT. Nomás para recordar, planteamos que las componentes frecuenciales discretas de una señal estaban dadas por esta expresión. E a la menos j 2pi k n sobre n, donde esta k, que es el índice que nos va enumerando las componentes frecuenciales, va desde 0 hasta n-1. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra señal en el dominio del tiempo x de n va a tener n muestras. Esta n va a ir desde n igual a 0 hasta n-1, y esa es a la que le vamos a sacar la transformada de Fourier. Al hacer esta operación, obtenemos ya el comportamiento en frecuencia de esta señal, donde cada una de estas son las componentes frecuenciales. Para k igual a 0, x de 0 es la componente frecuencial en el índice 0, x de 1 es la componente frecuencial en el índice 1, así sucesivamente hasta n-1, donde esta n es el número de muestras que tiene nuestra señal en el dominio del tiempo. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una señal con cierta cantidad de muestras y quisiéramos hacer un análisis con mayor número de muestras, podemos añadir ceros al final de esta señal, hacer lo que conocemos como zero padding y lograr que esta n sea más grande, y eso no afecta el resultado, ¿de acuerdo? Nomás para recapitular, esta expresión que tenemos aquí la podemos, o tiene gran parecido, o lo podemos plantear de forma matricial como x mayúscula, donde los elementos de este vector x mayúscula son las muestras de cada una de las muestras de esta señal que tenemos aquí. Esta es igual a la matriz W que multiplica al vector x, donde esta x minúscula, las muestras de este vector x minúscula, son las muestras de esta señal, y esta matriz W está conformada por la evaluación de cada una de estas exponenciales complejas, para cada uno de los índices k y n minúscula.
¿De acuerdo? Entonces esto nomás es para recapitular. Ahora bien, al hacer la implementación directa de esta transformada de Fourier, podemos observar que al tratarse de una matriz, de una multiplicación matriz vector, si esta matriz es de tamaño n por n, ya que k y n minúsculas van desde 0 hasta n-1, esta matriz es una matriz cuadrada de tamaño n por n, y si quisiéramos encontrar uno de los elementos de este vector, nos llevaría n multiplicaciones. Como este vector tiene n elementos, entonces nos va a conllevar, para poder hacer todo este cálculo, nos va a llevar n por n igual a n cuadrada multiplicaciones complejas. ¿Por qué complejas? En principio porque tenemos esta exponencial compleja, y además de que esta definición de la transformada discreta de Fourier no está nomás restringida a señales reales, sino que pueden ser señales complejas también, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos nosotros implementarlo en hardware, una multiplicación compleja conlleva 4 multiplicaciones reales. Y bueno, ya considerando esto, pues conllevaría muchas, ¿cómo se llama? Muchas multiplicaciones, en pocas palabras, ¿de acuerdo? En cuanto a las sumas, se necesitan n por n-1 sumas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es de que si nosotros quisiéramos implementar directamente esto en nuestro microcontrolador, va a requerir un gran número de operaciones. Por ejemplo, si quisiéramos sacar la transformada discreta de Fourier de una señal que tiene 1000 muestras, considerando esto que tenemos aquí, requeriríamos 1000 al cuadrado multiplicaciones complejas, lo cual es un millón de multiplicaciones, ¿de acuerdo? Para poder calcular esa transformada discreta de Fourier de esa señal, lo cual es bastante. Entonces, considerando esto, viene el concepto de la transformada rápida de Fourier, que sus siglas en inglés es FFT, Fast Fourier Transform. Muy bien. La idea de la transformada rápida de Fourier es el encontrar un algoritmo eficiente que realice la misma tarea, pero con una menor cantidad de operaciones. Y eso es posible aprovechando algunas de las características de este operador W que tenemos aquí, que es esta matriz que se encuentra al evaluar estos valores, ¿de acuerdo? Aprovechando ciertas características de esta exponencial o esta matriz, como quieran verlo, y aprovechando el concepto de, no sé si ya lo hayan escuchado, el de divide y vencerás. Aprovechando esos dos conceptos, podemos realizar esta misma tarea, pero con un menor número de operaciones. Entonces, eso es lo que veríamos ahorita a grandes rasgos. Bueno, voy a borrar esto de aquí. Y empezar a hacer un poco de análisis matemático. Bien. Lo primero que hay que observar, o lo que podemos hacer, es partir de esto. Plantear esta señal de aquí, esta exponencial compleja, como un omega n o wn, que esto sea igual a e a la menos j2 pi sobre n mayúscula. De tal manera de que este operador que tenemos aquí, bueno, esta operación que tenemos aquí sería igual a la sumatoria desde n igual a 0
hasta n-1 de x de n por omega n, subíndice n, multiplicado o elevado a la k por n. ¿De acuerdo? Hasta ahorita no he hecho ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna suposición extra. Ahora bien, esto es igual a x mayúscula. Ahora bien, esta señal de aquí, las muestras nos las va enumerando este índice n. Y esta señal de acá, que es la del dominio de la frecuencia, las muestras nos las va enumerando k. ¿De acuerdo? Es decir, esa señal x de n lo podemos ver como un arreglo de valores, donde este elemento de aquí sería para n igual a 0, n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Lo mismo para acá. Ahora bien, yo pudiera hacer lo siguiente. Pudiera hacer que en vez de tener un arreglo lineal, manejarlo como una matriz. De tal manera que si esta señal x de n tiene n mayúscula muestras, de tratar de arreglar esas n muestras dentro de esta matriz. Por ejemplo, pudiera ser que esta matriz tuviera dimensiones L y M, es decir, tener L renglones y M columnas, de tal manera de que L por M es igual a N. ¿De acuerdo? De tal manera de que nosotros pudiéramos enumerar, por ejemplo, bueno, que esta fuera la muestra 0, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. Nos podríamos ir por columnas o hacer el reordenamiento por renglones. Eso por el momento es indistinto. Lo único que quiero que vean es de que podemos reordenar este arreglo lineal como una matriz, ¿de acuerdo? De tal manera de que nosotros podríamos decir que este arreglo bidimensional, donde L nos indica los renglones y M nos indica el índice de columnas, el elemento en el renglón L y la columna M es igual a esta X evaluada en el índice L más ML. ¿De acuerdo? Y bueno, nomás suponiendo de que tanto L y M minúsculas pueden partir desde el índice 0. De tal manera que el elemento 0, 0 de esta matriz sería cuando L y M es igual a 0. Y eso sería igual al elemento esta X, L para igual a 0, M igual a 0, multiplicado por L, que L es un número dado que nosotros hemos fijado, sería X de 0, sería este elemento. Y así nos podríamos ir, ¿cómo se llama? Elemento a elemento, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, nomás necesito que me crean que este arreglo lineal lo podemos transformar en este arreglo bidimensional sin ningún problema. De la misma manera, podemos arreglar este arreglo lineal que contiene las muestras frecuenciales en un arreglo bidimensional. Si hiciéramos eso, si transformamos este arreglo lineal como un arreglo bidimensional, podríamos ponerlo como X mayúscula de P de Q, donde estos índices P y Q nos van, ¿cómo se llama? Enumerando cada una de estas muestras mediante la siguiente relación. K, el índice K, es igual a M mayúscula por P más Q. Y de hecho, voy a poner de una vez aquí. Esta N es igual a L más M por L. Entonces, haciendo esas consideraciones,
esta expresión que tenemos aquí la podemos replantear como, vean, esta sumatoria va corriendo todos los índices, todos los posibles valores de n, ¿de acuerdo? Ahora bien, si transformamos esta señal como un arreglo bidimensional, tenemos que tener dos sumatorios para recorrer este par de índices, es decir, hacer un corrimiento sobre todas las L's y todas las M's para poder abarcar todos los posibles valores de n. Entonces, sería una doble sumatoria para L igual a 0 hasta L menos 1 y M igual a 0 hasta M menos 1 de X minúscula LM por omega de n. Esta K y esta n tomarían estos valores que tenemos aquí, que sería elevado a la m por p más q por L más M por L. ¿Ok? Ahorita se va a ver la razón de esto y el por qué poner estos arreglos como de unidimensionales a bidimensionales. Haciendo un poco de manipulación algebraica, el desarrollo de estos de este exponente sería, lo voy a poner aquí abajo en negro, sería omega de n MPL más omega de n M minúscula L mayúscula omega de n Q L y omega de n Q ML. ¿Ok? Donde esta omega de n es este valor que tenemos aquí. Si hacemos esto, hay que ver algunas cosas. Primero, habíamos mencionado que esta n, nosotros por conveniencia las suponemos de que se puede descomponer como L por M, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué pasa. Por ejemplo, este término que tenemos aquí sería igual a E a la menos J 2 pi sobre N elevado a la MPL, es decir, multiplicado M por P por L minúscula. Sin embargo, M la podemos suponer, despejando de aquí sería N sobre L mayúscula, ¿de acuerdo? De tal manera que tendríamos aquí N y L. Esta N con esta N se nos va y esto sería igual a E a la menos J 2 pi P L sobre L. ¿De acuerdo? Entonces este término de acá, siguiendo la misma nomenclatura, sería omega de L elevado a la PL. ¿De acuerdo? Este segundo término, vean, tenemos M mayúscula y L mayúscula, donde M por L es N, ¿de acuerdo? Entonces sería este término elevado a la N, paso multiplicando. Este con este se elimina y nos queda E a la J2pi. Y E a la J2pi es siempre 1. Entonces este de aquí, este término de aquí vale 1. En este de aquí no podemos hacer mucho, ninguna simplificación.
Y este de acá, siguiendo el mismo paso que teníamos acá, sería omega de m mayúscula elevado a la qm. ¿Qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Vean, al hacer este reacomodo, nosotros estamos aprovechando ciertas propiedades de esta función, lo cual nos va a permitir realizar menos operaciones. De hecho, a ver, lo voy a poner por acá y voy a borrar esto de acá arriba. Bien, ahí está. Entonces, esto de aquí lo podemos ver como una doble sumatoria sobre L igual a 0 hasta L menos 1, M minúscula desde 0 hasta M menos 1, y vean lo siguiente. A ver, ahí. Y omega m q m. De hecho, bueno, eso es lo que tendríamos. Haciendo un poco de reacomodo de estas expresiones, podríamos ver que, o podríamos pensar que esta transformada de Fourier de una señal la podemos transformar como una transformada de Fourier de otra transformada de Fourier. Veámoslo así. Haciendo un poco de reacomodo. Lo voy a poner acá abajo. A ver. Ahí está. Haciendo un poco de reacomodo de estas expresiones, lo podríamos ver esto como L igual a 0 hasta L menos 1. M igual a 0 hasta M menos 1 de X L M. Ahí está. Veamos qué es lo que, al hacer esto y hacer este reacomodo, es exactamente lo mismo. Vemos qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a lograr. Esta primera sumatoria que tenemos aquí sería la transformada discreta de Fourier por cada una de las, haciéndola por, ¿cómo se llama? Por renglones. Es decir, fijamos L y sacamos la transformada discreta de Fourier de cada uno de los renglones de ese arreglo bidimensional que hicimos. Una vez que hicimos eso, ese resultado o esa matriz que obtengamos, la multiplicamos por estos pesos que tenemos acá, y ese arreglo bidimensional, ahora lo que estaríamos haciendo sería una transformada discreta de Fourier, pero ahora por columnas, es decir, estaríamos haciendo el barrido, pero ahora en el otro sentido. Si lo dibujáramos o si viéramos este procedimiento de lo que acabamos de lograr, es de que partimos de nuestro arreglo de la señal como un arreglo bidimensional, es decir, partimos de un arreglo unidimensional y los valores los pusimos como de manera
de manera bidimensional, donde aquí iría el primer valor, aquí el segundo, aquí el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, así sucesivamente. Lo vamos llenando en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nos está diciendo esta expresión es de que sacamos la transformada discreta de Fourier para este renglón, luego para este renglón, luego para este otro renglón y este otro renglón. Y eso nos va a dar de resultado un conjunto de transformadas discretas de Fourier, ¿de acuerdo? Una matriz de hecho de la misma dimensión. Cada uno de esos valores se pondera por cada uno de estos pesos que tenemos aquí, es decir, ese resultado en esta posición se va a ponderar por otro resultado en esa misma posición, así sucesivamente. Y la matriz resultante ahora vamos a sacarle la transformada discreta de Fourier, pero por columnas, es decir, la transformada a esta columna, a esta otra, a esta otra, a esta otra y a esta otra. Y la matriz resultante es lo que tenemos aquí. Ahora bien, ¿para qué tomarnos tantas molestias? ¿O cuál es el sentido de hacer eso? Bien. Voy a borrar esto de acá. Y voy a redibujar la matriz. Entonces, partimos nosotros de que nuestra señal en el dominio del tiempo la reacomodamos de forma matricial, ¿de acuerdo? Supongamos, por ejemplo, que n fuera 16. Esas 16 muestras las estoy reacomodando en esta matriz de 16 posiciones, ¿de acuerdo? La manera de llenarlo es aquí va la muestra 0, la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, bueno, así sucesivamente, y eso nos lo va dictando esta regla de reacomodo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que nos dice la primera parte de esta expresión es que saquemos la transformada discreta de Fourier para esta señal más pequeña con estos 4 elementos. De lo que habíamos visto anteriormente, para sacar una transformada discreta de Fourier es la cantidad de multiplicaciones que se necesitan es n al cuadrado. Si son 4 muestras, se necesitarían 16 multiplicaciones complejas. Debido a que tenemos 4 renglones, se necesitarían realizar 4 veces esa cantidad de operaciones. Para este ejemplo, en un sentido más, ¿cómo se llama? Más genérico. Sería m cuadrado por L. Esta matriz es de tamaño L por M. Posteriormente, con esto obtenemos el número de multiplicaciones necesarias para realizar cada una de estas transformadas discretas de Fourier de cada uno de estos renglones. Luego, para hacer esa multiplicación de elemento a elemento, necesitamos otras m por L multiplicaciones, ¿de acuerdo? Y posteriormente, en el último proceso de transformada discreta de Fourier, que ahora es el resultado de sacarle, pero ahora por columnas, a lo que nos dio de resultado en todo esto, serían otras L cuadrada más m L cuadrada por m multiplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo esa suma de la cantidad total m cuadrada por L más m por L más L cuadrada m. Esta es la cantidad de multiplicaciones que requeriríamos ahorita al hacer esta separación. Eso al final de cuentas, bueno, esta de aquí es n. Y bueno, haciendo un poco de manipulaciones algebraicas, todo esto de acá
es n que multiplica a m más l más 1. Y vean, esta es la cantidad de operaciones si hiciéramos este paso que tenemos aquí, si hiciéramos todo esto que hicimos acá, comparado con la implementación directa de la transformada discreta de Fourier que requiere n cuadrada número de multiplicaciones complejos, vemos que este de aquí es menor que este de acá, que este elemento de acá. Veámoslo, por ejemplo, con un ejemplo numérico. Supongamos, por ejemplo, que n es igual a 100. Si lo implementamos en la forma directa, sabemos que requerimos n cuadrada multiplicaciones y eso sería igual a 10.000 multiplicaciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, supongamos que hacemos este procedimiento que es una descomposición de este valor n para poder implementarlo como dos conjuntos de transformadas discretas de Fourier. Supongamos que descomponemos S100 en, no sé, 20 por 5, donde este sería L y este sería M. O bueno, viceversa, no importa. Si consideramos eso, requeriríamos, el número de operaciones que requeriríamos sería 100 que multiplica a M más L, que sería 25 más 1. Sería 26 por 100. Serían 2600 multiplicaciones. Comparados con las 10.000 que requeríamos, pues es mucho menos, ¿no? Por el simple hecho de hacer un reordenamiento. O aquí es donde entra ese concepto de divide y vencerás. Es decir, estamos agarrando toda esta señal y la estamos dividiendo en señales más pequeñas y estamos manipulando sobre esas. ¿De acuerdo? Entonces, al seguir ese procedimiento, estamos logrando una reducción de la complejidad. ¿Ok? Y eso se logra gracias a que estamos aprovechando las propiedades de este operador de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, si quisiéramos evaluar todo esto directamente, muchas de estas operaciones se estarían repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros al hacer esta separación estamos aprovechando esa propiedad. Ahora bien, retomando el ejemplo anterior, que estábamos subdividiendo subdividiendo o reorganizando la señal de entrada como una matriz, donde aquí está el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucesivamente. De lo que acabamos de decir ahorita es que el primer procedimiento era sacarle la transformada discreta de Fourier a este renglón, posteriormente a este, y así sucesivamente. Pero nadie nos limita a que si quisiéramos sacarle la transformada discreta de Fourier a este renglón, pudiéramos hacer este mismo procedimiento, es decir, agarrar estos 4 elementos y, por ejemplo, reorganizarlos como una matriz de 2×2. Para este ejemplo, pudiera ser una matriz más grande y esto formaría una matriz más grande, ¿no? Y así ir haciendo subdivisiones cada vez más pequeñas, de tal manera de llegar a un elemento básico, como en este caso sería esa matriz de 2×2, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, pudiera ser que la matriz original que estamos formando a partir de esta x de n fuera 64 por 64. Entonces, sacarle la DFT a ese renglón, a cada uno de esos renglones, podríamos hacer el mismo procedimiento, es decir, agarrar todos esos y hacer una subdivisión. Si es 64 por 64, pues tal vez esos 64 elementos lo podemos reorganizar en una matriz de, no sé, ¿qué sería? De 8×8, por ejemplo, no sé. Y luego esos 8 elementos
reorganizarlos en una matriz de 4×2 y así sucesivamente, ¿no? Tratar de hacer ese procedimiento de manera iterativa, aplicando este procedimiento, ¿de acuerdo? Para cada una de estas DFTs. Si logramos hacer eso, todavía vamos a reducir mucho más la complejidad computacional. De hecho, en un caso particular, voy a borrar esto. Vean que si hiciéramos eso nosotros de manera iterativa, es como si este número n lo estuviéramos descomponiendo en más factores, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, les decía, el número o cada uno de esos renglones, descomponerlo en otra matriz significaría que esta m la estaríamos descomponiendo como otros dos valores, por ejemplo, m1 por m2, y quedaría L por M1 por M2, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tenemos el caso en donde esta N se puede descomponer de la siguiente manera, como 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así sucesivamente, tal que sea 2 a la P, por ejemplo, por ponerle un valor. Si eso se puede lograr para un valor dado n, es decir, que n sea una potencia de 2, si aplicamos ese procedimiento iterativo de que agarramos toda la expresión, lo reorganizamos, por ejemplo, ¿qué les parece? 16. Para 16 elementos podemos reorganizarlo como una matriz primero de 4×4, después estos 4 elementos los reorganizamos cada uno de estos como una matriz de 2×2 y bueno, ahí terminaríamos, ¿no? Pero así haríamos el mismo procedimiento para esto, después para este, después para este, y posteriormente el mismo procedimiento para cuando necesitábamos calcular las DFTs, pero ahora en este sentido, ¿de acuerdo? Si logramos hacer esto, como proceso iterativo tal que la descomposición pueda hacerse en potencia de 2, el algoritmo que estaríamos obteniendo es la FFT radix 2, ¿de acuerdo? Que lo que está haciendo es aprovechando esa descomposición, y cada vez que hacemos esa descomposición estamos disminuyendo el número de operaciones requeridas, ¿ok? Aquí cabe mencionar algo interesante. Al hacer cada vez esas descomposiciones, al ir descomponiendo nuestras señales, va a quedar que en algún momento vamos a realizar transformadas de Fourier de 2 elementos. Ahora bien, una de las primeras ventajas que tenemos de la transformada de Fourier radix 2 es que llegamos a transformadas de 2 elementos, y la transformada de Fourier de 2 elementos sería e a la menos j 2 pi kn sobre 2. ¿De acuerdo? E a la j 2, no, el 2 ya se iría. E a la j pi kn, donde k y n pueden valer 0 y 1. El chiste es de que esta expresión de aquí nomás puede valer 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, ya ni siquiera necesitamos, para hacer esas transformadas de 2 elementos, multiplicaciones complejas, porque ya estaríamos nomás multiplicando por 1 o por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las primeras ventajas que tenemos de esta transformada rápida de Fourier radix 2, que al hacer tanto la descomposición de las señales, llegamos a transformadas de Fourier de 2 elementos,
Y para poder implementar eso nomás necesitamos multiplicaciones de 1 y por 1 y por -1, lo cual es sumamente simple de implementar en hardware, ¿no? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Pues llevar a cabo todo este reordenamiento que estamos mencionando aquí, ¿no? Y hacer la ponderación por la matriz que habíamos mencionado que se realizaba entre las dos transformadas discretas de Fourier, ¿no? Pero bueno, es algo que se considera, bueno, que debemos de considerar, pero no es tan grave, ¿no? Porque nos conlleva una gran reducción de la complejidad computacional. Entonces, esa es una primera ventaja de la transformada de Fourier radix 2, ¿de acuerdo? Nomás para hacer hincapié, esta transformada rápida de Fourier radix 2 se puede siempre y cuando la señal a analizar, la cantidad de muestras es una potencia de 2, ¿de acuerdo? Es decir, que la señal que vamos a analizar tiene o 2 muestras, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, así sucesivamente, ¿no? Pero no es gran problema. Si nosotros quisiéramos analizar una señal, por ejemplo, con 10 muestras, lo único que hacemos es añadir con ceros al final hasta lograr conseguir 16 muestras, y con eso nosotros sabemos que al añadir ceros al final no modificamos o no alteramos la transformada rápida de Fourier y podemos sacarla con este algoritmo eficiente. Nomás para ponerles una comparativa de cuánto se gana, la complejidad computacional del algoritmo de la transformada rápida de Fourier radix 2, la cantidad de multiplicaciones que se necesitan es n entre 2, que multiplica al logaritmo base 2 de n. Esa es la complejidad computacional comparado contra el n cuadrado que teníamos de implementar directamente la transformada discreta de Fourier. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacarle la transformada discreta de Fourier a una señal de 256 muestras, con la implementación directa de la transformada discreta de Fourier, a ver, ahí se va a ver. Con la implementación directa de la transformada discreta de Fourier que tiene complejidad n cuadrada, requeriríamos 65.536 multiplicaciones. Caso contrario, con la FFT radix 2, cuya complejidad computacional es esta, nomás requeriríamos 1024 multiplicaciones, lo cual es un ahorro para esta cantidad de muestras de 64 veces aproximadamente, pues lo cual es bastante, ¿no? Vámonos a otro ejemplo. Si quisiéramos sacarle la transformada de Fourier a una señal de 1024 muestras, implementándolo directamente, requeriríamos 1.048.576 multiplicaciones. Y para esa misma señal de 1024 muestras, pero procesadas con la transformada rápida de Fourier, nomás requeriríamos 5.120, lo cual son 204 veces menos, ¿de acuerdo? Vean lo siguiente, si quisieran ustedes implementarlo en un micro, si lo implementan directamente la transformada discreta de Fourier, requerirían 1.000.000 de operaciones. Si lo implementan con la transformada rápida de Fourier, con la FFT radix 2, nomás 5.120, ¿no? Lo cual es un ahorro enorme de complejidad computacional. Menos operaciones a realizar, menos tiempo de procesamiento, menos consumo de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos de utilizar la transformada rápida de Fourier. Al aprovechar
esas características de esa exponencial compleja que tenemos y el concepto de divide y vencerás, lo que estamos logrando es evitar realizar operaciones de más y reducimos completamente o sustancialmente la complejidad computacional. ¿De acuerdo? No es de extrañarse que este algoritmo, la transformada rápida de Fourier, la FFT, sea un algoritmo que viene implementado en las librerías de muchos sistemas. Por ejemplo, en las librerías de los procesadores digitales de señales, una de las primeras operaciones que van a ver que están implementadas ya en esas librerías sería la transformada rápida de Fourier. Lo mismo, por ejemplo, para cualquier chip o microcontrolador enfocado al procesamiento digital de señales. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué la importancia de la transformada discreta de Fourier o la transformada rápida de Fourier? Una de las primeras cosas que podemos plantear con esto es de que podemos llevar a cabo el filtrado. El filtrado lo podemos llevar a cabo tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo es una convolución de las dos señales que tenemos y en el dominio de la frecuencia es la multiplicación de los espectros de ambas señales, ¿de acuerdo? Lo cual pudiera ser en ciertos casos que esa multiplicación de espectros sea más fácil de implementar que una convolución en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, varias técnicas de filtrado se implementan más eficientemente o con menos operaciones en el dominio de la frecuencia. Y de ahí la importancia de utilizar la FFT. Otro campo de aplicación, por ejemplo, es lo que utilizan los estándares modernos de comunicaciones, por ejemplo, LTE o Wi-Fi, por ejemplo. Esos sistemas de comunicaciones están basados en un algoritmo de comunicaciones que se conoce como, lo voy a poner por acá, OFDM. Y OFDM, por si lo quieren investigar un poco, es un algoritmo de comunicaciones que se basa en la transformada rápida de Fourier. ¿Qué es lo que hace? Agarra un bloque de datos, que es lo que queremos transmitir, le saca la transformada inversa rápida de Fourier y eso que obtienen lo propagan a través del medio. Eso conlleva ciertas ventajas a la hora de hacer la propagación de la señal y la detección, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles en eso, pero eso es lo que dio la posibilidad de poder incrementar las tasas de transferencia de datos en los sistemas actuales, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo que quiero llegar es de que cualquier sistema de comunicación actual tiene implementado internamente la FFT y la transformada inversa de Fourier rápida. Otro punto a tomar. Ahorita vimos la transformada rápida de Fourier, ¿no? La transformada inversa rápida de Fourier es exactamente lo mismo, sigue el mismo procedimiento, lo único que cambiaría sería este signo que tenemos acá, ¿no? En vez de tener un signo menos, tendríamos un signo positivo. Bueno, ya no tendríamos signo, pero es el mismo procedimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que este algoritmo de divide y vencerás y aprovechar esas cualidades de este término de aquí, se pueden implementar tanto para obtener la transformada rápida de Fourier como la transformada inversa de Fourier, sin ningún problema, ¿no? Desde mi punto de vista, este es uno de los algoritmos más importantes del procesamiento digital de señales, este de la transformada rápida de Fourier. Es importante que lo conozcan, que sepan cómo opera, es decir, que tenemos que operar sobre señales que tienen, donde la cantidad de muestras a procesar es una potencia de 2. Es importante eso, sin embargo, también he de reconocer que muchos sistemas, muchas librerías ya tienen implementado esto, ¿no? Entonces, aquí la gran ventaja es de que ustedes, al nivel de ingeniería, pueden agarrar esas librerías y utilizar la transformada rápida de Fourier. Bueno, este tema sí es un poquito más complejo,
aquí mi recomendación es de que lean el libro de PROACIS o cualquier libro de procesamiento digital de señales y lean con detenimiento el algoritmo, cómo se llega a él, para que lo puedan, ¿cómo se llama? Comprender de mejor manera, ¿no? Una de las actividades, de hecho, que les voy a subir es que ustedes implementen en C, por ejemplo, una transformada rápida de Fourier, una FFT, radix 2, para una señal de 16 muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que hacer ese procedimiento de divide y vencerás. Pero bueno, ya encontrarán ¿cómo se llama? Las indicaciones en la actividad cuando la suba, ¿no? Bueno, entonces con esto yo creo que termino la clase de hoy. De nuevo, hago hincapié de que lean en cualquier libro de procesamiento digital sobre este algoritmo, porque con esto que les digo, pienso yo que no es suficiente para poder entender completamente el funcionamiento del algoritmo o el por qué se puede hacer todo esto, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos y nos vemos a la próxima clase. Hasta luego.